Hola, bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar de milagros y señales. Y pues la Biblia no es una Biblia solamente de historia, pero es una Biblia que también describe actos de Dios, actos so- sobrenaturales, ¿verdad? Que a veces muchos se ponen a pensar que cómo es posible que eso pasó, ¿verdad? Y el poder de Dios es la manera que Dios pudo hacer estas acciones, milagros. Entonces la Biblia describe muchos eventos así, por ejemplo, la creación, ¿verdad? Que Dios hizo toda la creación en 6 días y el mundo dice que así no pasó. Otros milagros que también ocurren en la Biblia es mujeres estériles, que de Rebeca, Raquel, otras mujeres en la Biblia que Dios les ayudó a tener bebés. Entonces, eso es algo que ciencia o el mundo dice, eso no es posible. Obviamente debe haber otras razones cómo pasó eso, pero en la Biblia describe muchos de estos eventos y por esa razón el mundo no lo cree. Entonces, lo que hace diferente de una persona que lo cree y no lo cree es fe, ¿verdad? Como dicen Hebreos, que por fe creemos que Dios creó las fundaciones del mundo. Entonces la Biblia dice en Salmo 77:14, dice que Dios es un Dios que hace maravillas, ¿verdad? No es un Dios que no hace maravillas, sino es un Dios que hace maravillas y por fe uno lo cree. Entonces se necesita tener fe en la Biblia, en que es la palabra de Dios, que lo que dice es la palabra, lo que dice es lo que Dios hizo. Y gente dice, son fábulas, son historias, así no pasó, a lo mejor son figuras o metáforas de lo que pasó en tiempos pasados y a lo mejor hay un mensaje de allí. Entonces gente trata de discernir qué significa Adán o que Adán es todos de nosotros o hacen diferentes historias de las historias, pero se necesita fe, Dios sea verdadero, ¿verdad? Se necesita tener fe cuando vinamos a la Biblia. Entonces, la Biblia sí describe milagros, sí describe señales, sí describe cosas que nosotros no lo podemos, es difícil para comprender algo así hoy, ¿verdad? Nosotros nomás miramos lo natural. ¿Cuándo era la última vez que miraste un milagro? Entonces, unos pueden decir que cada día, pero si vamos a Hebreos 1, vemos que Dios en tiempos pasados habló en diferentes maneras. Hebreos 1:1 dice, Dios que habló muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En muchas maneras, sí, en diferentes maneras habló en el jardín caminando con Adán. En otras maneras, con, en el desierto con Moisés, ¿verdad? En otras maneras, con un burro, ¿verdad? Dios ha hablado de diferentes maneras en diferentes tiempos. Y dice versículo 2, nos ha hablado en esos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Entonces, aquí en Hebreos reconocen que Dios habló en diferentes maneras, pero que en estos últimos días, en el tiempo de estos Hebreos, que fue por el Hijo de Dios, por el Mesías que Dios está hablando. Entonces, milagros de Dios es algo que sí pasó. Milagros, no estamos negando que Dios no hizo o no ha hecho milagros. En 1 Corintios capítulo 1, en versículo 22 dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Hoy todavía el mundo busca sabiduría. Hoy el mundo todavía dice, señales no son verdad, señales no existen, solamente lo natural, solamente lo que el ojo puede ver. Pero aquí dice también que los judíos piden señales. No es que quieren más y más, pero Dios
les dijo que les iba a enseñar señales. Dios les dijo a los judíos, a los israelitas, que les iba a enseñar señales para confirmar la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, en Moisés, muchas veces Dios le dijo a Moisés, vas a hacer esto, y cuando ven esto, va a confirmar que eres enviado por Jehová, ¿verdad? Otros ejemplos es en Isaías 7, dice que Dios les va a enseñar un señal de un niño que va a venir de una virgen. Entonces Dios sí le estaba diciendo a los israelitas, les voy a dar un señal. Y entonces por eso los judíos estaban pidiendo señales. En Mateo 13 dice Jesús que les va a enseñar el señal de la resurrección. El señal de la resurrección. Que por eso van a ver que Jesús sí es enviado del Padre, que Jesús sí es el Hijo del Señor, del Hijo de Dios. ¿Okay? Otras veces, Pedro, después de Pentecostés, que sanaron un enfermo que no podía caminar, ¿verdad? Estaba enfermo. Y los líderes de la sinagoga dicen, no podemos negar lo que hicieron, este señal que hicieron. Miraron, pero todavía no querían creer. Todavía no querían sujetarse a Dios. Aunque miraron el señal, aunque miraron que era un señal de verdad, de todos modos negaron Pedro y el mensaje. Entonces, estos señales, estos milagros, no nomás era porque Dios quería sanar gente. No nomás era porque Él quería venir y bendecir a la gente. Si se recuerdan en las historias de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesús está sanando gente y luego dice, ahora hay que irnos al siguiente pueblo. Pero había una multitud esperando a Jesús, como querían sanación, pero Jesús ya se iba. Entonces, el chiste de sanación, el chiste de milagros, no era nomás para sanar gente. Los milagros, los señales, todo el tiempo acompañaban un mensaje de Dios. Todo el tiempo era para confirmar el mensajero de Dios. Los profetas tenían un mensaje y para confirmar que ellos sí eran mensajeros de Dios, había un señal, un milagro, algo sobrenatural, ¿verdad? Entonces era para confirmar el enviado de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 12, en versículo 12, Pablo dice, verdaderamente las señales de apóstol han sido hechas en medio de vosotros, y en toda paciencia en señales y prodigios y en milagros. Entonces, Pablo aquí está diciendo, yo soy apóstol y los señales de un apóstol fueron hechos, manifestados en frente de ustedes. Los milagros que yo he hecho es evidencia que yo soy mensajero de Dios. Gente estaba negando el apostolado de Pablo. Decían, Pablo no eres apóstol. Conocemos los otros 12, pero tú quién eres. ¿Verdad? Pero hasta los 12, los 12 apóstoles, los discípulos de Jesús, ellos reconocieron que Pablo era un apóstol. Reconocieron que Dios estaba obrando entre Pablo. En Gálatas 2, versículo 8 dice que cuando fueron a Jerusalén, y porque había gente que quería que los gentiles se deben circuncidar, entonces Pablo dice para que no el trabajo que Pablo estaba haciendo para que no sean en vano, va a Jerusalén, le explica el evangelio que él está predicando, y los discípulos dicen en versículo 8, dice, porque el que obró, Gálatas 2:8 dice, porque el que obró eficazmente en Pedro, ¿quién era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró eficazmente en Pedro. Porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para con los gentiles, ¿verdad? Era el mismo Dios obrando
en Pablo también. Y eso es lo que dice en Gálatas 3 también. Dice, ¿recibieron el Espíritu Santo por oír de la fe o por hacer la ley? Luego dice, el que vino y te predicó, ¿quién estaba haciendo estos milagros? ¿Por qué estaba haciendo estos milagros? ¿Cómo es que estaba haciendo estos milagros? Y era por Dios. Entonces, Pablo era confirmado apóstol de Dios, era confirmado que su mensaje era verdadero. Entonces, esto es algo que nosotros que estamos predicando mediados de Actos, que Pablo es nuestro apóstol, Pablo habla de señales y milagros, ¿verdad? Entonces, como una pregunta es, ¿están pasando hoy o no? ¿Okay? Entonces, porque nosotros tomamos Romanos a Filimón como nuestras instrucciones, ¿verdad? Sabemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan era para los judíos, el remanente de Israel. Sabemos que la otra escritura es para los judíos. Toda escritura es buena para aprender, pero Romanos a Filimón son las epístolas para nosotros, nuestra instrucción de cómo debemos operar, pero Pablo sí habla de dones y milagros. Entonces, hoy hay gente que, dominizaciones que dicen que hay milagros ocurriendo, ¿ok? Entonces necesitamos discernir la palabra, debemos dividir correctamente en si es algo que está pasando hoy o no. ¿Okay? En Marcos 16, gente toma este pasaje como su misión. Mientras los baptistas encantan Mateo 28, por ejemplo, los carismáticos, los pentecostés, aquí declaran un versículo para ellos. Dice en Marcos 16, 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si entienden ahí que dice el que cree y es bautizado, pero más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, algo que básicamente se miran que son invencibles, ¿verdad? Que va a haber serpientes, aguas malas, van a hablar lenguas, sacar demonios, van a sanar. Luego podemos hablar de por qué está hablando en esto, pero gente dice hoy, hay iglesias dicen que si no estás hablando en lenguas, es un señal que no eres salvo. Que dicen, sabemos que si eres salvo, si estás hablando en lenguas. Entonces, aquí en esta ocasión será cierto. Es señal, si eres salvo y si eres bautizado, estas señales siguen a los que creen. Si crees verdaderamente, entonces esas señales van a pasar. Y pues hay gente hoy que tocan serpientes y no les va bien. Pero entonces, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? Si vamos a Jacobo, en Jacobo 5, Jacobo que está escribiendo a los esparcidas, los que están esparcidas, ¿verdad? El remanente de los 12 tribus de Israel. Jacobo, un discípulo del remanente de Israel, parte del grupo de Pedro. En Jacobo 5, versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos
por vosotros para que seas sanos. La oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Entonces dice, si hay alguien enfermo, el anciano, el anciano de la iglesia, no nomás el más viejito, sino el hombre de fe. Dice, el hombre de una oración de fe, el que es justo puede sanar. Entonces, gente hoy está orando y orando y a veces no encuentran sanación. Entonces es porque no tienen fe, ¿verdad? Entonces, muchas veces gente dice, oh, pues no te sanó o no estás recibiendo bendición porque no tienes suficiente fe. Pero es interesante porque en Mateo dice que la fe de una semilla chiquita, ¿verdad? La mostaza, hace mucho. Entonces, ¿qué tanto fe necesitas? ¿Verdad? Los mismos ancianos que según son los justos, los que son ungidos, los que son los ungidos del Espíritu Santo, no pueden sanar. ¿Qué está pasando? Pues la realidad es que es un diferente tiempo, diferente dispensación, es diferente grupo, diferentes instrucciones. Ellos recibieron el Espíritu Santo para hacer diferentes milagros. ¿Okay? Pero nosotros que estamos tomando Pablo como nuestro ejemplo, vamos a mirar que los señales pararon. Los señales ya no están ocurriendo. Si vamos a Segunda de Corintios otra vez, en capítulo 12, Pablo le pregunta 3 veces al Señor que lo sane, que hay un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, y le dice 3 veces al Señor si lo puede quitar. Dice en capítulo 12, versículo 7, dice, y porque no me ensalcé desmedidamente por la abundancia de las revelaciones que me fue dado un aguijón en mi carne, el mensajero de Satanás, que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces rogué al Señor que si quitase de mí. Y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. No hablamos más de eso, pero 3 veces Pablo, el apóstol de gracia, que luego dice en versículo 12 que tenía los milagros, los señales de apóstol, no se puede sanar él mismo. ¿Cómo es eso? ¿Okay? ¿Qué era el aguijón? ¿Eran gente? ¿Eran mensajeros? ¿O eran en su carne que tenía algo? Eso no lo dice en la escritura. Podemos saber en la escritura que dice que sus ojos no eran tan buenos, porque después dice, mira que con letra tan grande escribí con mi propia mano, ¿verdad? Puede ser que tenía ojos malos. No se sabe. Pero en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 25, dice del hermano Epafrodito. Dice que Epafrodito estaba enfermo, que casi muerto, y no fue sanado. Dice versículo 25 en Filipenses 2, dice, mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, más vuestro mensajero, el que ministraba a mis necesidades, porque deseaba vehementemente a todos vosotros y estaba lleno de pesadumbre porque habéis oído que había estado enfermo. Y cierto que estuvo enfermo hasta la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, mas de mí también, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces este Epafrodito era enfermo, casi hasta la muerte. ¿Por qué no lo sanó Pablo? ¿Okay? Este Epafrodito pues, es uno de los fieles hermanos en la Biblia, pero es un buen ejemplo de cómo pueden estudiar eso. Pero también si vamos a 2 Timoteo,
capítulo 4, en versículo 20, otro hermano, Erasto, dice Pablo que en versículo 24, 2 Timoteo 4:20, dice, Erasto se quedó en Corinto y Trófimo, ese es el hombre, Trófimo, le dejé en Milito enfermo. Disculpe, Trófimo, ya me voy, pero aquí te voy a dejar enfermo. ¿Por qué no lo sanó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no podía sanar Pablo? Entonces, ¿no tenía fe Pablo? Obviamente tenía fe Pablo, era el apóstol de gracia, él tenía la sabiduría de Dios, tenía la revelación del misterio. Pero como dicen Jacob, el anciano que es justo y tiene una oración de fe puede sanar mucho. Vamos a aprender que es una diferente operación, diferente razón por señales. ¿Ok? Entonces, necesitamos tener cuidado porque la Biblia habla que no nomás es Dios que hace señales. Hay señales engañosas. Si Dios no dijo que lo hizo, ¿cómo sabes que era Dios? Si la Biblia no... Tenemos la Biblia hoy y podemos aprender cuáles señales Dios hizo, pero también la Biblia describe que había unas señales que no eran de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, Moisés, cuando él fue a Egipto, si se recuerdan los primeros 3 plagas, ahora uno de los primeros plagas, los encantadores de Faraón también los copiaron, ¿verdad? ¿Cómo es que los copiaron ellos? Oh, pues eso no era real, la gente va a decir que no era real, pero la Biblia dice que copiaron estos encantadores, copiaron estos señales. Nabucodonosor, él también tenía encantadores, si se recuerdan eso. Si se recuerdan, rey Saúl, después de que murió Samuel, estaba en angustia. Entonces fue a buscar una mujer de espíritu hechicería, ¿verdad? Una bruja, básicamente. Y luego ella estaba hablando con Samuel. ¿Cómo estaba hablando con Samuel? Luego ahí les puse los apuntes de esa historia, pero había gente que también podía ser actos sobrenatural. ¿Okay? En Actos 13, Pablo se encuentra un hombre Elimas, también es un hechicero. Entonces, debemos tener cuidado hoy de señales y milagros, porque cómo sabes que es de Dios y cómo sabe diciendo que los milagros, los señales todo el tiempo acompañaban un mensaje. En Gálatas 1 dice, si yo, Pablo, regreso con un diferente evangelio, si yo sea maldito, no me escuchen. Si un ángel viene con un diferente mensaje, no me escuchen. Entonces, Pablo dice en Gálatas que no debe haber otro mensaje menos del mensaje que ya tenemos. ¿Okay? Entonces, aunque alguien sea resucitado y digan, deben creer en esto, Gálatas nos dice, no debemos creerlo, aunque sean resucitados o lo que sea. ¿Ok? En Revelación dice que va a haber señales engañosos, que hasta el diablo va a resucitar gente. ¿Ok? Eso debemos tener cuidado. Si vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. En versículo 7. Aquí pues los tesalonicenses ellos están confundidos de cuándo se va a terminar el mundo, cuándo Cristo va a regresar, cuándo de la tribulación. Ellos piensan que van a estar en la tribulación, pero Pablo dice, no necesitan saber de eso, porque no vamos a ser puestos para tribulación, sino para salvación. Pero dice en versículo 7, en capítulo 2, 2 Tesalonicenses, dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente hasta que se ha quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
y aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos. Entonces, Satanás va a hacer señales, milagros mentirosos. No es que Satanás va a decir, mira, yo estoy haciendo milagros, creen en mi nombre, Satanás. Es que son engañosas, como se va a mirar como Dios, se va a representar como Dios, en el nombre de Dios, va a engañar, mentir a gente con señales. Versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad a los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, esta gente que es engañada, es gente que no ama la verdad, que no tiene el amor de verdad. No querían creer las palabras de Dios. Entonces Dios dijo, ok, sean engañados entonces, igual como estudiamos en Romanos 1, que Dios los dejó a una mente reprobada. Ok, ¿quieren seguir sus codicias? Los voy a dejar. Ok, no quieren amar la verdad, no quieren escuchar mis palabras, sean engañados. Versículo 11 dice, por tanto, pues enviará Dios a ellos eficacia de engaño para que crean la mentira. Wow. Eso es lo mismo que dice en Revelación 20. Dice, Revelación 20 no es en la dispensación de gracia, pero en la tribulación, y dice en Revelación 20, versículo 7, dice, y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás, el 1000 años del milenio, que ya Cristo va a reinar en el mundo por 1000 años en Israel, y después de esos 1000 años, otra vez Satanás será suelto, dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la guerra, y número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y cercaron del campamento de los santos y de la ciudad amada. Versículo 10, eso es lo que quiero. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, otra vez Dios, después del milenio, va a engañar las naciones. ¿Ok? Entonces, sabiendo estas cosas, no nomás debemos mirar un milagro, aunque sea un milagro, y decir, ese es de Dios, porque Satanás y otros espíritus están haciendo estas mismas cosas. ¿Ok? Debemos tener cuidado. Yo no estoy diciendo que no hay señales. Yo estoy diciendo cómo sabes que es de Dios. ¿Ok? En 2 Corintios capítulo 11, Pablo dice, les dice, tengo miedo de ustedes, que si alguien viene predicando un diferente evangelio, los van a creer. Si alguien viene predicando un diferente Jesús, los voy a creer, ¿verdad? Mormones predican un diferente Jesús, testigos de Jehová predican un diferente Jesús. Gente está predicando un diferente Jesús. Y dice en 2 Corintios 11:3, dice, más tengo miedo de que alguna manera como la serpiente engañó a Eva por su astucia, así serán corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibes otro espíritu, no nomás otro mensaje, otro espíritu, porque nosotros recibimos el Espíritu Santo. En la Biblia también habla que de otros espíritus engañosos que son llenos. Gente lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dicen, ¿cómo que eran llenos de demonios? Eso no es real. Legión no es real. Pero la Biblia lo dice. Entonces Jesús estaba loco cuando estaba sacando demonios, ¿verdad? Dice que estaba sacando demonios. Entonces, sí hay diferentes espíritus que hay. Dice, el que ha recibido y otro evangelio que has aceptado lo sufrirás. Dice, tengo miedo que si alguien predica otro Jesús o si reciben otro espíritu, lo van a aceptar. ¿Ok? Debemos tener cuidado. Aunque según seas cristianos, ¿verdad? Pues nosotros somos cristianos, obviamente no vamos a recibir espíritu de demonios. Eso es locura. ¿Cómo vamos a aceptar demonios?
Pues hay gente que sí hace lo oculto, aunque sean baptistas o lo que sea, todavía hacen esas cartas de oculto, los tarot cards o lo que sea, ¿verdad? Están aceptando diferentes maneras para crecer en su espiritual conocimiento, ¿verdad? Pero hasta Jesús en Mateo 7 dice que van a haber muchos que hicieron milagros, que sacaron demonios en mi nombre, que profetizaron en mi nombre, y Jesús les va a decir, yo nunca les conocí. So, gente que según en el nombre de Jesús están haciendo milagros, Jesús les va a decir, yo nunca los conocí. ¿Cómo es eso, right? Como es increíble, como lo que dice la Biblia. En Actos 19 hay judíos que están sacando demonios. Si vamos ahí, este pasaje me encanta leer. Actos 19. Versículo 13. Dice, 19:13, dice, y ciertos de los judíos exorcistas vagabundos intentaron invocar en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Saben que Pablo está predicando Jesús. Y están yendo para sacar demonios. Dice, versículo 14, y había 7 hijos de un tal Skeva, judío príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé bien de Pablo, mas vosotros quiénes sois. Hay gente predicando, hay gente tratando de sacar malos espíritus en el nombre de Jesús, por el cual Pablo estaba predicando. Y el espíritu malo dice, y sí conozco a Jesús y también sabemos de Pablo, pero sé quién son. Y si saben las historias, es chistoso lo que pasa, lo que sigue, pero no vamos a hablar de eso. Pero hay gente, aunque sean según cristianos, haciendo según milagros en el nombre de Dios. Entonces, no debemos ser maravillados si hay algunas cosas, pero ¿cómo sabes que es de Dios? En esta dispensación de gracia sí había dones. En 1 Corintios 12, Pablo nos da una lista de dones, ¿verdad? Da una lista de que había maestros, que había dones de sabiduría, lenguas, profecía, entendimiento. Da una lista, luego lo pueden ver en más detalle, pero esto es algo que sí ocurrió en esta dispensación de gracia, en los tiempos de Pablo. Pero había diferentes dones por diferentes razones. Había, no nomás era dones para recibir dones, era dones para edificar la congregación de Dios. Si vamos así en 1 Corintios 12, en versículo 28, dice, y unos puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros, después dones de sanidades, auxilios, gobernaciones, géneros de lenguas. Es una lista que primero Dios puso apóstoles, luego profetas y luego maestros, pero lo que me gusta es que gente dice hoy, si no estás predicando en lenguas, no eres salvo. Hay gente que dice eso, ¿verdad? Pero lenguas aquí es el último en la lista, como es el más menos, como en la lista. Y gente dice que ese es el que debes codiciar. Algo interesante de eso. Pero estos dones fueron puestos por Dios, por una razón. No nomás era nomás para darnos estas dones, pero era para su operación. Dice en versículo 11, dice, más todas estas cosas obra uno, el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como él quiere. Entonces, no es yo quiero este don o yo quiero este don, es el Espíritu Santo puso el don que él quería a cada miembro. Él escogía, no los miembros.
Entonces eso es algo importante porque hoy gente todos quieren lenguas. Pero las lenguas había requisitos de cómo usar las lenguas. Necesitaba haber una interpretación cuando hablabas en lenguas. En capítulo 14, versículo 25, dice, así que las lenguas por señal son no los a que creen, sino a los incrédulos. Entonces, hablar en lenguas no era para ti, no era para los que ya son salvos, era para los incrédulos. Era para que gente pueda escuchar. Si se recuerdan en Actos 2, Pentecostés, había judíos de todo el mundo, ¿verdad? Porque si se recuerdan, después de Babilonia se fueron esparzados diferentes rumbos, naciones, y aprendieron diferentes lenguas. Entonces en Pentecostés, Pedro y ellos hablaron en diferentes lenguas y los judíos dijeron, hey, están hablando en mi idioma, en mi lengua. ¿Cómo es que estos pescadores aprendieron estas lenguas, estos idiomas? Entonces era para que el incrédulo, el que no sabe, escuche el mensaje y diga, oh, ok, interesante de cómo es esto. Ahora era evidencia, ¿verdad? Entonces, en versículo 24 dice, mas si todos profetizaron y entraré algún incrédulo o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Entonces está diciendo, si uno viene en la iglesia, un incrédulo, y si todos están hablando en lengua, dice, cómo van a creer si no hay interpretación? Van a decir, esto, esto será loco, como nomás están hablando en palabras desconocidas. Necesita haber orden, es lo que dicen en capítulo 4. Necesita haber orden, necesita haber una razón por qué están hablando en lenguas. Y la razón es porque era para los incrédulos, era para edificar más, era para edificar los miembros. Dice en capítulo 12, vamos a estar aquí en Corintios por un rato, pero en capítulo 12, versículo 31 dice, pero desead con vehemencia los mejores dones, y aún yo enseño un camino más excelente. Pablo dice, sí hay dones, pero les quiero enseñar algo que es más excelente que dones. Queriendo dones ahorita es queriendo algo menos excelente. Dice si vamos a capítulo 13, muchos lo conocen como el capítulo de amor, pero nuestra Biblia dice caridad, y la caridad es la palabra correcta porque gente puede amar las tinieblas. La gente ama al mundo, gente ama oscuridad, pero caridad solamente no, la caridad no ama las tinieblas. Dice versículo 14, no, 4, disculpe, capítulo 13, 4, en 1 Corintios. Dice, la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no es jactanciosa, no es hinchada, ¿verdad? No se comporta indecorosamente, no busca lo que es suyo, no se provoca fácilmente, no piensa mal, no se regocija en la injusticia, más gozarse en la verdad. Se necesita la verdad. Gente puede amar mentiras, ¿verdad? Como leímos hace rato, que había gente que va a ser engañados porque no aman la verdad, aman las tinieblas. Pero dice en versículo 8, dice, la caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas y desaparecer el conocimiento, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, lenguas, profecías, conocimiento, porque conocimiento también era un don, el conocimiento de sabiduría, eso dice en capítulo 12, pero dice que esos dones se van a ir un día, esos dones se van a acabar. En parte, cuando dice en parte conocemos y en parte profetizamos,
es diciendo no estás completo. En parte estás haciendo estos dones, pero estás esperando a ser completo. ¿Ok? Pero la caridad no se va a acabar. Dice el versículo 10, mas cuando venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Entonces, nomás por un ejemplo así como básico, esto es como si es un círculo, esto es en parte y esto es perfecto. No es así sin mancha, lo que sea, lo que nosotros pensamos es perfecto significa completo. So aquí tienes dones y acá no hay dones, pero la caridad se queda cuando viene lo perfecto. Cuando viene lo perfecto, se terminan los dones, pero queda caridad. ¿Okay? ¿Qué es este perfecto? Porque mucha gente hace un desastre de qué es este perfecto. Seguimos aquí en versículo, ¿qué estamos? Versículo 10 dice, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, puse a un lado las cosas de niño, porque ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces cara a cara. Para conozco en parte, más entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permaneceré la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Entonces, Pablo dice, está hablando de caridad y luego de hablar, cuando era niño pensé como niño, hablaba como niño, ¿de qué está hablando? ¿Por qué está hablando de ser un niño en el contexto? Right? Gente dice, oh, el capítulo es de amor y solamente se predican los matrimonios, pero capítulo 2 está hablando de dones, capítulo 14 está hablando de lenguas y orden, y en capítulo 3 está hablando de caridad y hablando de ser niño, como, ¿qué es el sentido aquí? Pablo les quiere enseñar algo más excelente. Si se recuerdan, en capítulo 3, los corintios eran carnales, eran salvos, pero ellos comían su propia cena. Si se recuerdan en el estudio de comunión, ¿verdad? Faltaban conocimiento de quién eran en Cristo, ¿verdad? Por eso estudiamos el último mes de qué es la iglesia. De qué... no quiero eso. Ok. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ay, no se burlen. Pero que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Que somos uno, que somos miembros de cada uno, que somos unidos porque es Cristo que murió por nuestros pecados, que por su sangre somos todos reconciliados. Yo no soy mejor que tú porque yo también soy pecador y fui salvo por su gracia. Tú no eres tampoco mejor que otra persona porque tú también fuiste salvo por fe. Pero todos somos unidos porque es Cristo. Entonces, esta es la comunión que estamos juntos porque somos salvos por gracia, por su sangre, por su cuerpo que fue crucificado. Entonces Pablo está diciendo, ¿por qué hay contiendas? ¿Por qué son carnales? ¿No saben que son el templo del Espíritu? ¿No saben que Dios mora en vosotros? ¿No saben que son miembros de cada uno? Deben cuidarse unos de los otros, dice. Entonces, ellos tienen falta de conocimiento de la posición que tienen en Cristo, tienen falta de conocimiento de que son miembros de cada uno y tienen envidia de cada uno. Ellos están mirando lo más carnal, lenguas. Ellos están mirando quiénes los mejores en la iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo dice, esos dones son puestos por Dios, pero yo les quiero enseñar algo más excelente, que es la caridad. Algo que no tiene envidia, que no se jacta, que no es hinchada, no piensa mal,
se gozan la verdad, esto es lo que va a edificar el cuerpo. Pero los dones eran para edificar el cuerpo. Si vamos a Efesios 4, dice en Efesios 4, versículo 11, dice, y él mismo dio dones, no es que está dando dones, dice dio dones. Algo importante allí de esa palabra. Sí, y él mismo dio dones ciertamente a apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, dones fueron dados para perfeccionar los santos, para edificar el cuerpo de Cristo. Hombre no lo puede hacer solo. Hombre solamente obra cosas malas. Hombre piensa cosas malas. Pero el Espíritu en nosotros lo puede ser. ¿Okay? Dice el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, dones fueron dados para perfeccionar los santos, edificar el cuerpo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo. Entonces, estos dones fueron dados porque los corintios faltaban conocimiento de quién eran en Cristo, faltaban esta unidad en la fe, no estaban unidos, ¿verdad? No tenían comunión indigno. Entonces, estos dones fueron dados para que sean unidos, para que tengan la misma mente, para que tengan este conocimiento de quién son en Jesús, para que tengan este conocimiento de quién es el Hijo de Dios y este varón perfecto. ¿Okay? Hay gente que dice en 1 Corintios 13 que lo perfecto es cuando Cristo llega, que los dones van a estar aquí hasta que el perfecto llega. Y dicen, oh, pues Cristo es perfecto, obviamente, entonces vamos a tener dones hasta que llegue Cristo. Pero hay un problema con eso, porque aquí en versículo 14 dice, para que ya no seamos niños, fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces, ¿cómo es que los dones van a quedar hasta que viene el perfecto? Pero si cuando viene el perfecto es cuando viene Jesús, pero todavía va a haber doctrinas que va a engañar gente, porque dice, por la estratagema de los hombres que con astucia achesan para engañar. ¿Sí ven eso? 1 Corintios dice que el perfecto, que cuando viene el perfecto, ya no va a haber milagros. Algunos dicen que el perfecto es Jesús, pero dice que ya somos perfectos, el varón perfecto. Entonces, ¿cómo va a haber doctrinas engañosas cuando viene Jesús? ¿Cómo vamos a estar en el cielo todavía siendo engañados con doctrinas engañosas? Nomás podemos hablar más de eso otro tiempo, pero otros dicen que el perfecto es la Biblia, que cuando llegue la Biblia ya no necesitamos señales, entonces por esa razón ya no hay señales porque ya tenemos la Biblia. Pero un problema con eso es aquí en Efesios, Pablo dice que había dones, que Dios dio dones para el perfeccionamiento de los santos, pero entonces los dones ya estaban terminándose antes de que la Biblia se completó. ¿Ok? So hay dos errores con ese pensamiento. Entonces, ¿qué es el perfecto en 1 Corintios 13? El perfecto es el varón perfecto. El conocimiento de quién tú eres en el varón perfecto. ¿Ok? Entonces, los dones
fueron dados para formar la nueva criatura, para que otros también puedan crecer en Cristo. Fueron dados para edificar el cuerpo. Mira, aquí dice en versículo 15, dice, antes hablando la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo bien ligado entre sí y compacto por lo que cada coyuntura suple conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del cuerpo del mismo en amor. Entonces, en tiempos pasados, se necesitaba el Espíritu para formar el cuerpo, para que gente venga al conocimiento. ¿Okay? Y ahora que gente conoció quién son en Cristo, qué es esta nueva criatura, ellos en amor, en caridad, podían edificar otros miembros. Obviamente tenían unas epístolas de Pablo, pero ellos tenían conocimiento. Igual que si yo sé cómo cocinar algo, a lo mejor no lo tengo escrito, pero te puedo enseñar. Entonces, así podemos saber que el perfecto no es la Biblia y el perfecto no es cuando viene Jesús, porque aquí dice que debe haber doctrinas que pueden engañar y por eso uno debe sufrir, uno debe obrar, uno debe andar en amor y caridad para edificar a los otros miembros. Entonces, el conocimiento del Hijo se necesitaba estos dones del Espíritu para que crezcan el entendimiento. Pero ya cuando tienen el entendimiento, ya no se necesita ese don. Ahora es tú mismo lo estás enseñando a otros. Este varón perfecto es el perfecto, es la nueva criatura. Efesios 2 dice que Dios de dos hizo un nuevo hombre. Segunda Corintios 5:17 dice que si estás en Cristo eres una nueva criatura. Gálatas 6, que circuncisión y incircuncisión no vale, no aprovecha, sino la nueva criatura. Entonces, la nueva criatura es este nuevo hombre y nosotros sabemos que somos completos en el varón perfecto, somos completos en Cristo. Entonces, estos dones ya sirvieron su función. Ahora nosotros estamos edificando uno al otro en amor, con caridad. Si vamos a Colosenses 3, versículo 14, dice, Colosenses 3, 14. Me encantan los versículos antes de eso, del versículo 12. Dice que debemos soportarnos unos a los otros en misericordia y ser mansos unos a los otros con longanimidad, perdonar unos con los otros, ¿verdad? Haciendo estas cosas. Y eso es lo que Pablo enseña en 1 Corintios, pero dice en versículo 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. El vínculo es algo que te amarra así, ¿verdad? Es como un lazo, un vínculo que si tienes bastantes ramas, pones un vínculo alrededor, así para que no se caigan. Entonces la caridad es el vínculo de la perfección, el vínculo de la unidad en la fe. La caridad es lo que los mantiene. La caridad es lo que mantiene nuestra comunión, la unidad en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, la caridad, Pablo dice, esto es mejor que dones. Dones solamente era para edificar el cuerpo, pero ahora es caridad que crece el cuerpo. Por 2000 años el cuerpo es edificado por caridad. Algo muy increíble que podemos aprender de esto de la Biblia, pero es caridad que, por ejemplo, gracia se recibe, ¿verdad? Pero alguien necesitaba obrar para que tú recibas esta gracia. Cristo murió para que tú recibas gracia, pero un sermón o lo que sea, para que tú crezcas en entendimiento, alguien obró para que tú crezcas. Y así ha pasado por 2000 años. ¿Ok?
Obviamente hay entendimiento de mediados de actos que gente no está, que no entendieron por 2000 años, pero gente obró. La palabra está preservada por 2000 años. Gente murió por el nombre de Jesús. Pero hoy no estamos viviendo persiguiendo señales. Hoy no estamos siguiendo milagros. Hoy dice Pablo en 2 Corintios 5:7 que andamos por fe y no por vista. Okay. Lo que vemos con nuestros ojos no va a determinar nuestro camino con Dios, sino que andamos por fe en lo que Él ya nos dijo. Algo interesante es Abraham, él recibió palabras de Dios y luego pasó años desde que otra vez Dios le habló. Nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia, abrirla cada día y aprender de Dios. Tenemos su palabra, podemos con nuestros ojos leer, pero no, las circunstancias nos va a afectar. Si nosotros fuéramos sanados al creer, entonces es eso que enseña. O gente aceptaría el mensaje de gracia porque quieren ser salvos o porque quieren ser sanados. ¿Verdad? Dios quiere fe. Dios no quiere que tú vengas a la fe porque fuiste sanado. Gente dice, oh, pues yo creo en Dios porque miré este milagro o que esto pasó. Pero ¿qué pasaría si no hubiera pasado eso? ¿Todavía vas a creer en Dios? ¿Okay? Dios quiere que confiemos en su gracia. Quiere que confiemos que su gracia es suficiente. Lo mismo que le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. No es que, disculpe, como ni modo Pablo, con el aguijón, aguántate. No dice, Pablo, ya te di todo. Pablo, ya tienes toda gracia. Eres completo, Pablo. Nosotros también estamos sufriendo en esta vida el momento que no somos salvos, no somos sanados, todavía andamos en sufrimiento, porque da una oportunidad de dar testimonio de la gracia de Dios. Que aunque somos a lo mejor enfermos, todavía podemos alabar a Dios, que todavía podemos adorar a Dios y decir, ya, esto está pasando, pero me espera una esperanza más grande. Y nosotros mismos podemos consolar a otros. En 2 Corintios capítulo 1, en versículo 3, Pablo dice que Dios es el que da consolación, que Dios es el que te da paz en tu corazón. Y tú mismo que recibes paz de Dios, puedes dar paz a otros. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo, el Padre de misericordias, el Dios de con toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Más ahora, sea que seamos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, la cual es eficiente en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Y vuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois participantes de los sufrimientos, así también lo seréis de consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis que nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que aún abundamos de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta los muertos. Wow. Ahí sí han ponido los dominos.
Dios nos da la consolación. Dios es el Dios de misericordia y de consuelo. Y luego Él da consuelo a Pablo. Pablo da consuelo a los corintios, ¿verdad? Y no es para que nosotros debemos confiar en nosotros mismos, sino para confiar en Él. Confiar en Él que somos completos, en Él que por su gracia ya somos salvos, que por su gracia lo que está pasando ahorita no es el fin. Lo que está pasando ahorita debemos recordarnos qué es lo que Cristo hizo por nosotros, que es Dios que nos da la paz. Entonces, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda durante sufrimiento y tribulación. Él es nuestra fortaleza. Él quiere que cuando estemos débiles, que confiamos en Él, ¿verdad? El fruto del Espíritu, paz, amor, longanimidad, mansedumbre. Él quiere que en esos tiempos estemos confiados en Él. Y eso es lo que dice, que somos completos en Cristo, Colosenses 2:10. Somos completos en Cristo, su gracia es suficiente. Tenemos un don inefable, un don tan grande que es difícil a comprender. ¿Okay? No hay nada que nos falta en este día. Hasta Pedro dice en segunda de Pedro, dice, ya miramos a Jesús en el monte, miramos su gloria, si se recuerdan de eso. Y dice, aunque miramos esto y tenemos un testimonio, la palabra es más segura, que la profecía es más segura, que deben confiar en la escritura, dice Pedro. Aunque yo miré con mis propios ojos el Señor Jesús en su gloria, por un minuto, por un momento. No nomás crean mi testimonio, dice Pedro, sino el testimonio de la escritura. Eso dice. Dice, no debes creer fábulas de gente, sino la escritura. Entonces, algo interesante que nosotros también no debemos andar por vista, sino por fe en su palabra, que ha dicho Dios. Por eso es muy importante que Dios sea verdadero y hombre mentiroso. Porque, ¿cómo sabes que fue Dios? Nosotros ya somos completos en Cristo. Dice en Colosenses 1:28 que con conocimiento somos completos. Colosenses 1:28 dice, a quien nosotros predicamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Teniendo conocimiento de quién eres en Cristo, tu posición en Cristo, qué Él ha hecho por nosotros, seremos completos. No vamos a necesitar sabiduría del mundo. No vamos a necesitar otras bendiciones. Un segunda bendición que dicen. La segunda bendición del Espíritu Santo. No necesitas eso. Por eso dicen Colosenses 2 que cuidado con gente que enseña doctrinas de hombres o filosofía de hombres. Ya eres completo en Cristo. Necesitas mantener la cabeza, quién eres en Cristo. Entonces, teniendo conocimiento de quién eres en Cristo, serás perfecto, completo. Okay. Sabiendo la voluntad de Dios, te enseña qué está haciendo Dios hoy. No está enseñando milagros para crecer el cuerpo, sino es que en nosotros ya somos llenos pues no llenos del Espíritu Santo, pero ya somos sellados con el Espíritu Santo. Y así es como está obrando en nosotros para edificar el cuerpo. Es caridad que edifica, no señales. Entonces, buscando señales hoy, estás atrasado en la voluntad de Dios. Estás atrasado en lo que Dios ya ha hecho. Buscando milagros es ser ignorante de lo que Dios está haciendo ahorita. Y eso es lo que dice en Efesios 5. Dice, no seas imprudentes de la voluntad de Dios. Buscar señales y sanaciones es ignorar que Dios
es ignorando lo que Dios quiere. En vez de buscar señales, debemos predicar Cristo crucificado. Eso es lo que importa, edificar los santos. Los sufrimientos de ahora no es lo que debemos pensar. Aunque cosas duelen, aunque cosas a lo mejor no queremos esperar lo que va a venir, ¿verdad? Eso es lo menos. Si vamos a unos versículos más en 2 Corintios 4. Muchos buscan señales porque tienen miedo. Muchos buscan señales porque no saben qué va a pasar después de esta vida. O a lo mejor en un año no saben cómo se van a sentir o en qué lugar van a estar. Tienen miedo de sufrir. ¿Okay? Pero en 2 Corintios 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de tierra, ¿verdad? Tenemos todas bendiciones. Estudiamos la semana pasada de que somos sentados en lugares celestiales con Dios. Todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero todavía estamos aquí en vasos terrenales que pueden sufrir. Pero en el versículo 16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se desgasta, todavía el interior se renueva de día en día. Porque nuestra leve tribulación no es sino por un momento. Obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno. Esa palabra me gusta, inconmensurablemente, que significa enorme, ¿verdad? De tan gran magnitud que no se puede medirse. Y eso es también lo que significa inefable. Y eso Pablo dice en capítulo 9, versículo 15, dice, gracias a Dios por su inefable don. Tenemos gloria inconmensurablemente que nos espera esta gloria. Es grande y eterno. Versículo 18 dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, más las cosas que no se ven son eternas. Debemos cambiar nuestra mente de cosas carnales que se ven a las cosas eternales. Y eso es por eso dice en Colosenses 3, pon tus afecciones en las cosas celestiales donde está Cristo. Porque tú solamente vas a estar aquí por un momento. Esta vida se va a pasar. Dicen en Jacobo y los otros profetas que esta vida es como zacate. Que por un segundo sale la flor y luego se quema y luego se va. Es un vapor, dice. Pero tenemos una gloria tan grande que nos espera. Este cuerpo, aunque recibe sanación, este cuerpo no va a recibir gloria. Dice en 1 Corintios que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Y lo terrenal no es heredero del cielo. Dice en 1 Corintios 15, 19, dice, no sé, no es el que quiero, oh no, lo perdí. Pero ya, dice que vamos a ser resucitados, vamos a tener un diferente cuerpo, un cuerpo celestial. Okay. Dice, no, si quiero ese versículo. Oh, well. Pero ya, luego pueden leer capítulo 15 en su propio tiempo, pero este cuerpo de carne no va a heredar el cielo. Dios nos va a dar un diferente cuerpo. Entonces, aunque sea sanado, todo el tiempo va a haber otra cosa. Entonces no debemos poner nuestra fe en sanaciones, porque todo el tiempo vamos a necesitar.
En vez debemos poner nuestra afección en que Dios nos va a dar esta gloria, ¿verdad? Un cuerpo celestial, inmortalidad, sin corrupción. Último versículo, Romanos 8:18. Dice, uno de los versículos más excelentes en Romanos. Dice, Romanos 8:18 dice, porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presentes no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros será revelada. Ni debes comparar estos sufrimientos a la gloria que nos espera. Ni lo debes poner en el mismo comparación. Cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en angustia, cuando estamos en tribulación, Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él, en lo que Él ya hizo por nosotros, lo que Él ya nos va a dar, una gloria, que Él nos da consolación. Él quiere que seamos, como dice, que bástate en mi gracia. Quiere que tengamos esa seguridad. Y eso también es un testimonio a otros. Eso consuela a otros. Entonces, milagros, señales, sí pasaron. Pero lo más importante hoy es caridad y andando en fe. Andando en fe en lo que Dios ya hizo por nosotros y lo que nos va a dar. Entonces, ahí terminamos con eso. Pues gracias Dios por esta gracia tan grande que aunque estamos aquí en la carne, no lo podemos medir tu gracia que nos has dado, que es a veces muy difícil cuando nuestros cuerpos están en dolores, aunque haya sufrimientos en nuestra carne, que tú ya los hiciste todo, que tú ya nos has hecho completo, que por la Biblia podemos aprender de estas cosas. Y gracias Dios por tu Espíritu Santo que está en nosotros, que está sellado en nosotros hasta el día de redención, hasta el día que somos redimidos. Gracias por tu Hijo amado que murió por nuestros pecados y que su sangre nos ha reconciliado. Amén.